Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical de este día. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 6 que tenemos del libro de Efesios, que tenemos empezado, y vamos a seguir la lectura en el versículo 13. Pero antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña relación con la clase anterior, para que liguemos, ¿verdad?, la enseñanza de hoy con la de la semana pasada. Habíamos estado viendo en la parte del capítulo 5 de Efesios cómo da Pablo las recomendaciones para comportarnos como hijos de luz, como cristianos auténticos, ¿verdad? Y luego en el capítulo 6 empieza las recomendaciones para la vida en familia. Ya la había dado en sociedad, afuera, como comunidad, como en la relación personal de la vida diaria, pero luego la da como familia, como padres, como hijos. Luego se va con los amos y los esclavos, que decíamos que van dentro de la familia, porque en aquel tiempo vivían dentro del contexto familiar también los esclavos. Entonces, dentro de ese contexto, ¿verdad?, da todas las recomendaciones, y luego empieza diciendo en el versículo 10, por lo demás, hermanos, ¿verdad? Quiere decir, aparte de todo esto que les he dicho, hay algo más que ustedes deben de observar, ¿verdad? Y entonces empieza a tratar el asunto de estar fortalecidos y de permanecer firmes. Entonces, toda esta sección que nosotros vamos a ver se refiere precisamente a estar firmes. Y algunos comentaristas dicen, empieza a hablar de la armadura de Dios que necesitamos para estar firmes. Pero algunos comentaristas dicen que para estar listos, no solamente defendernos, sino para estar listos a atacar el mal. Pero analizando bien el pasaje, otros comentaristas nos dicen que es para resistir, o sea, no para atacar, sino que esta armadura de Dios es defensiva, para mantenerte en tu lugar, porque la lucha contra el enemigo está ganada en la cruz, pero necesitamos estar firmes, ¿verdad? Mantenernos, que no nos derribe el enemigo, porque cuando nos derriban somos presa fácil. Entonces, estar firmes. Y entonces el versículo 10 empieza con por lo demás, hermanos. O sea, estar fortalecidos, vestidos con la armadura de Dios, como dice el versículo 11, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice el 12, sino potestades y huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces ya vamos ahora con el versículo 13, que es el tema de nuestra clase de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, el énfasis en estar firmes es muy fuerte. Ese es el tema realmente de todo este pasaje: permanecer firmes, resistir hasta ver que Dios nos da la victoria, ¿verdad? Entonces dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad, no dice la armadura, sino toda la armadura. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos algún resquicio por ahí, es un punto donde el enemigo puede entrar. Es muy gráfica la historia de Hércules, ¿verdad? Que hijo de los dioses, ¿verdad? Que lo tomaron del talón para sumergirlo en el agua, que lo iba a proteger como una armadura, y allí donde lo agarraron del talón no se mojó del agua protectora, y era su punto débil, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar ningún punto débil en donde el enemigo pueda penetrar. Por eso, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día
malo. ¿Y cuál es el día malo? Pues son esos días en que la crisis hace su presencia, ¿verdad?, en nuestra vida, y que necesitamos de toda la ayuda que Dios nos pueda dar para poder enfrentar todas aquellas cosas que vienen. No todo es amenaza, a veces es algo interno. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, ¿verdad? Cuando tenemos inseguridad. O sea, el día malo puede ser de muy distintas formas, presentarse de muy distintas formas. Sí, Nelly, y qué bueno que usted menciona la crisis, porque la crisis es la amenaza más grande de perder la fe, de sentirnos inseguros o miedosos ante la situación, y eso nos hace perder el sentido de Dios o del camino, de las promesas de Él, porque todas las promesas en nosotros se cumplen, pero la crisis es la amenazadora. Aunque tenemos debilidades, es importante que reconozcamos delante del Señor nuestras debilidades, porque eso hace un efecto diferente, entregarlas al Señor, ¿verdad? Pero las amenazas son también muy importantes, que amenazan todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Recordemos que somos criaturas débiles, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así con mucha energía y con mucha decisión y que yo las puedo, pero somos débiles. Y cuando la amenaza va más allá de lo que nosotros podemos hacer, nosotros tenemos que poner toda nuestra debilidad en manos del Señor, porque entonces en Él somos fuertes. Y si me permite nada más aclarar que la palabra crisis en el idioma chino significa oportunidad de. Todas las crisis es una oportunidad de comprobar lo que Dios tiene para nosotros y de llevarnos a otro nivel de más fortalecimiento. Gracias, Nelly. Bien, entonces ahí vemos, ¿verdad?, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, necesitamos toda la armadura de Dios en el momento difícil y de esa manera resistir. Yo les decía en clases pasadas que la palabra resistir en griego tiene la palabra de estar firmes, que es istimi. Istimi es estar, pero estar, vamos a decir, como un objeto que no se mueve. Eso es, permanecer, ¿verdad? Por eso significa estar firmes. Y resistir es estar firmes, pero tiene el aná, que me levante y no me mueva, ¿verdad? Entonces resistir en griego tiene también la palabra istimi, anaistimi, ¿verdad? Entonces es una firmeza de donde no me mueva nadie. Y fíjese, hermana, aquí ahorita estoy viendo que del 10 al 14, tres veces menciona la palabra firmes. Firmes, sí. Por eso les digo que es el tema de este pasaje. Es permanecer firmes y resistir así firmes, ¿verdad? Ese es el objeto de esta armadura de Dios. Seguimos la lectura con el versículo 14. Dice, bien, sí. Sí. En el libro de los Hechos hay un versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En el capítulo 9, 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, qué importante es que mientras tengamos como iglesia, aún el día de hoy, paz, disfrutemos de paz para congregarnos, ¿verdad?, para profesar nuestra fe, crezcamos, ¿verdad? Estudios como este, por ejemplo, y no nada más el estudio, sino la práctica de lo que aprendemos, nos edifican y nos ayudan a crecer para cuando vengan los días malos. Los días malos, sí. Muchas veces no tomamos en cuenta eso, no nos preparamos, no nos ponemos la armadura, porque la armadura no es de un día. La armadura es un proceso que nos vamos colocando también, ¿verdad? Si la armadura nos habla de la verdad, de la palabra, obviamente que es un proceso de ir aprendiendo la palabra, ir haciéndola nuestra, ir creyéndola,
y revestirnos de ella, ¿verdad? Para cuando venga el día malo. Así como el soldado se prepara durante mucho tiempo para la batalla, no se prepara un día antes, ¿verdad? Entonces, este versículo para mí es bien importante que lo entendamos, que es el día con día estar preparándonos, porque no sabemos cuándo vendrá el día malo para nuestra vida. Y también la última frase de lo que leímos anteriormente que dice, y habiendo acabado todo. O sea, esta firmeza no es, como dice el pastor, de un momento, sino es de toda nuestra vida. Hasta que todo acabe, pero nosotros permanecemos fieles, firmes en el Señor todo el tiempo. Sí. Y algo muy importante que me llamó la atención de lo que dijo el pastor es la práctica de, porque nos preparamos. Ay, qué bueno, lo recibimos aquí por medio de la palabra, por medio de la alabanza, cantos, reuniones. Qué bueno, estamos preparados. Pero ¿cuándo vamos a llevar a la práctica todo lo aprendido? Entonces, llevar a la práctica es lo que realmente importa. Sí, claro. Si nosotros tenemos solo la teoría, no vamos a avanzar mucho. Porque sí tenemos el conocimiento, pero lo tenemos que usar, ¿verdad? No es solo las personas que son muy teóricas, no saben vivir, porque lo tienen en la cabeza, pero no lo sacan para usarlo en la vida diaria. Cuando yo era directora del hogar estudiantil, les decía a los muchachos, casi todos eran ya de facultad, oye, ¿estás estudiando física? Entonces eso te debe de servir, por ejemplo, para destapar un fregadero que se tapó, porque lo que vamos a hacer ahí es una cuestión de física, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ahí provocando problemas? Entonces úsalo, si tienes todos los conocimientos. No es posible que yo, que no tengo el conocimiento tuyo de ingeniería y todo eso, tenga más capacidad práctica que tú para hacer esto, ¿verdad? O sea, la teoría sola no nos sirve de nada, tenemos que aplicarla, ¿verdad? Y así es en la fe también. Todo lo que aprendemos en la fe tenemos que aplicarlo. Sí, pastor. Hebreos capítulo 5, 14 lo confirma, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahí está la práctica, el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y del mal, sí. Entonces la práctica es lo que nos da realmente la eficacia para saber vivir como verdaderos cristianos, ¿verdad? Y vamos a, sí, ¿cómo no? Una anécdota. En una ocasión estábamos de vacaciones y eran tipo, las casas que se rentaban ahí eran tipo, como en Estados Unidos, las caravanas que usan móviles. Y había una tormenta eléctrica muy fuerte. Yo toda mi vida me pasó ver tormentas eléctricas mientras mi papá manejaba en la carretera, y para nosotros era un espectáculo fenomenal, y viendo los truenos y qué color tenían, y cuando estallaba el transformador y que todo el cielo se veía verde esmeralda. ¡Oh, wow! ¿Ya viste? ¡Oh, estuvo bien! Y mi mamá, sí, pero el que no tiene luz no va a estar tan bien. Pero en esta ocasión teníamos la tormenta encima de nosotros, y aunque teníamos cerradas las persianas, la luz era tan fuerte que nos dejaba ciegos. Y aún con los ojos cerrados, pues mis hijas estaban chiquitas y era tronido tras tronido, pero no paraba durante 1 hora y media. Y yo decía, bueno, mamá, que nos va a caer los rayos, no te preocupes, mijita, estamos protegidos, no te preocupes, estamos protegidos. Y dice aquí, cuando pasa la tormenta, cuando acaba todo, al día siguiente, mi marido salió porque era un espectáculo de tronido que hasta las tripas te temblaban, de tan fuerte que era aquello. Sentías en todo el cuerpo la vibración de la fuerza de esos rayos. Pero estábamos exactamente abajo de todo eso, y era 2 segundos, 1 segundo, y otra vez el estruendo, y otra vez el estruendo. Y así estar 1 hora y media, decía yo, es la primera vez que me pasa eso. Cuando amaneció y que empezamos a oír sirenas, todo alrededor, al de la panadería le cayó el rayo en la casa, al otro le cayó en no sé dónde, todo alrededor de nosotros, de decir menos de 1 kilómetro, había habido daños. Y mi hija, mamá,
¿viste? Le dije, sí, mijita, pero nosotros estamos protegidos. Amén. Hermana, nada más, antes de pasar al siguiente, porque quería decir esto hace ratito. Ese es el problema de esas prácticas actuales de decretar, de creer decretando, ¿verdad?, la palabra, o diciendo yo recibo esa palabra y que con eso ya estamos protegidos. Nos damos cuenta de que no es así, no es nada más de que yo recibo o decreto, ¿verdad?, la palabra, sino que es conocer la palabra y llevarla a la práctica, ¿verdad? Obviamente la primera práctica es creerla, tener fe en ella, ¿verdad? Pero en el momento preciso manifestarla, firme, ¿verdad? sí. Esa fe, no nada Sí. más decir yo creo, sino que Sí. en el momento que necesito Usarla. Sí. la fe y la... Tener la paz, porque ahí en ese momento yo no tenía miedo. Y yo le decía a mis hijas, si yo te digo que te estoy protegiendo, ¿me crees, verdad? Sí, mamá, yo te creo, no me preocupo. Bueno, es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Si tú crees que Dios te va a proteger y te está diciendo, yo lo voy a hacer, puedes tener toda la confianza absoluta que Él lo va a hacer. Entonces, no debes de temer. Y ahí mis hijas vieron, mamá, la tormenta. Le dije, esas son las tormentas de la vida, mijita. Como vistes ahorita, que lo vistes, lo sentiste, esas son las tormentas de la vida. Pero sabías que yo te estaba protegiendo. Le dije, Dios igual nos está protegiendo. Entonces puedes estar tranquila a pesar que truene o relampaguea. Y ahí para ellas truene o relampaguee ya tiene un sentido real. Entonces es más fácil. Y el versículo que sigue, el 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Los eruditos dicen que aquí Pablo es muy gráfico en describirnos la armadura porque va por orden, lo que es primero, lo que es primordial. Y siempre, porque está comparando cómo se prepara el soldado para la batalla, como cómo se prepara el cristiano también para resistir y estar firmes. Y lo primero es su cinto. Por eso dice, ceñidos sus lomos con la verdad. O sea, el cinto, el estar es lo primero, ajustadito, ¿verdad? Y aquí la verdad, nos hablaba el pastor ahorita de la verdad de la palabra de Dios. Y sí, pero en este contexto se refiere más a la verdad que practicamos diariamente, o sea, se refiere más a integridad, porque aquí nos va a hablar de nuestro carácter como cristianos, de que siempre andemos en la verdad, hablemos verdad con todo y hasta con nosotros, con toda la gente y con nosotros mismos. Esa en lo íntimo, como dice David, ¿verdad? En el Salmo 51, que en lo íntimo, la verdad en lo íntimo, porque muchas veces nos engañamos vilmente nosotros mismos para justificarnos, ¿verdad? No, pues es que yo aquí, yo allá, no reconocemos, no somos francos ni verdaderos con nosotros mismos. Entonces debemos practicar esa verdad, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y si nos damos cuenta, ya empezamos, me voy a salir tantito de aquí de la lecturina. El soldado se pone su cinto y lo aprieta y luego se pone su coraza, su chaleco que le protege el tórax, que es vulnerable, el corazón y los órganos vitales del cuerpo. Entonces, por ahí va ya la preparación. Y dice la coraza de la justicia. Y aquí no se refiere a esa justicia que Dios ejerce cuando somos recibidos por Él, por la conversión, por la aceptación del sacrificio de Cristo. Eso lo hace el Señor, ¿verdad? Se refiere a nuestras obras. Como les digo yo, es el carácter nuestro, obrar con justicia. Así como nuestra vida está marcada por la verdad que practicamos todos los días con todo mundo y con nosotros mismos, así también la justicia. Ser justos con todas las gentes y en todas las situaciones. Porque ¿qué pasa?
Cuando algo no me conviene mucho a mí o a mis hijos, pues oye, no, pues ¿verdad? Protegerlos a ellos y entonces me inclino y ya no soy justo, no. Hay que ser justos en todo, ¿verdad? Si mi hijo cometió una falta y debo de hacérselo ver y reconocer con, por ejemplo, el hijo del vecino, que mi hijo realmente actuó mal, tengo que reconocerlo y tengo que corregirlo, tengo que ser justa, ¿verdad? En todas las circunstancias. Y a eso se refiere aquí, ¿verdad? No, protegidos con la verdad los lomos y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces ya tenemos dos características, verdad y justicia, en nuestro carácter, en nuestro haber, en nuestro transitar en la vida. ¿Sí, pastor? Sí, nada más algo así cultural, hermana. Porque para nosotros el cinto, para los hombres, pues es para que el pantalón no se nos caiga, no se nos caiga, ¿verdad? Y las mujeres, pues es más que nada un aditamento, ¿verdad? Sí. Algo ornamental. Pero en el caso aquí del cinto, no era ni lo uno ni lo otro, sino que la costumbre era que, si hemos visto películas, ¿verdad? Que ellos traían una túnica suelta, el vestido era suelto, ¿verdad? Entonces por eso habla de que nos ciñamos, ¿verdad? Con el cinto. Para que no estorbe. Para que no se lo esté moviendo la vestimenta, ¿verdad? Al momento de la batalla. Nada más era eso para que miren, no pensé, porque podemos pensar, bueno, ¿y qué tenía que ver el cinto? Sí. Otra cosa, el tener ajustada los músculos de la cintura nos dan fortaleza en todo el cuerpo. Recordemos los protectores para la gente que carga, en los cargadores, los supermercados, que lo principal es aquí, el cinto, bien ajustado, porque estando bien ajustado ahí todo el cuerpo resiste. ¿Por qué? Porque no se relajan los músculos del vientre, ni esa tela que recubre el abdomen no se rompe, que es cuando se rompe se forman las hernias, ¿verdad? Entonces de esa manera somos mucho más fuertes porque hay algo que nos ayuda a nuestros músculos a estar muy firmes y fuertes. Podemos cargar mucho más que lo que cargaríamos simplemente. Y eso no tan solo se amarra en el abdomen, se amarra alrededor como una faja, columna vertebral, todo queda amarrado como una faja. Sí, sí. Esa es la razón de ajustarse esa región del cuerpo, ¿verdad? Sí, gracias, pastor. ¿Verdad? Vamos a la lectura del versículo 15. Entonces sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí podríamos pensar en que habla de el proclamar las buenas nuevas, que es el Evangelio, porque eso produce paz. Pero no, la idea no es esa, sino la idea es, ¿verdad?, que estemos llevando las buenas nuevas no en misión, no se trata aquí de misión, sino de preparación, de tener esa seguridad, como decía Brenda, esa paz en medio de la crisis, porque eso nos da libertad de pensamiento. Cuando estamos con pánico, con miedo, se nos nubla el entendimiento. A veces el pánico no nos deja pensar, ¿verdad? Entonces esa paz que necesitamos para mantenernos firmes, a eso se refiere esto del Evangelio de la paz, no a una función de misión, no se refiere a eso, sino a que el conocimiento que Dios nos ha dado por medio de Cristo nos sirva para mantener esa seguridad en Él y que nos permita seguir estando firmes. Y como les decía, es muy ordenado Pablo en eso. Ya vimos el cinto, ya vimos la coraza y ahora se inclina, se sienta para ponerse sus sandalias. Y dice que de alguna manera aquí está representando
el tipo de sandalia que usaba el romano, porque recordemos que Pablo es de la época del Imperio Romano. Tanto griegos como romanos usaban clavos en las sandalias. ¿Para qué? ¿Para qué las usaban? ¿Para qué usaban los tachones allá cuando empezaron? Para afirmarse, para que no te resbales, para que no te muevas. O sea, un punto más de firmeza, que Pablo no lo aclara porque eso era conocido de todo el mundo en su época, ¿verdad? Pero el estar firmes, el que no resbales, el que no te muevan de tu lugar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que en el americano eso es muy importante, ¿verdad? El tacleador tiene que mantenerse para evitar que el enemigo siga o el contrario siga corriendo. Son ¿verdad? sus zapatos todoterreno. Sí. Entonces, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y vamos a seguir con el 16. Entonces ya vimos las tres primeras cosas, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, los pies protegidos con el Evangelio de la paz, y ahora vamos a seguir con el escudo de la fe. Y dice que, ¿verdad? Que nos sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Matthew Henry me gusta mucho porque explica muy detalladamente estas cosas en su época. Dice, este escudo no se refiere al escudo redondo que usaban los de caballería, se refiere al escudo grande y largo que usaban los de infantería, ¿verdad? Que venía desde los ojos hasta abajo de las rodillas, ¿verdad? Y nosotros los hemos visto en las películas, cómo están todos formados y hay una coraza al frente que los cubre como una pared, y cuando lanzan las flechas los ponen hacia arriba y es una pared, un techo que los protege, ¿verdad? Entonces dice, estos escudos eran protectores de tal manera que los dardos no llegaran a ellos. Y aunque aquí habla de dardos de fuego y dice el escudo no apaga el dardo de fuego, pero lo desvía, porque en la persona hay muchas cosas inflamables. Vamos a pensar en esos dardos encendidos que se lanzaban en las batallas, y se prende la ropa, se prende el cabello, se prende cuánto, pero cuando son desviados y caen en tierra, la tierra apaga el fuego, ¿verdad? Por eso la similitud de la imagen, ¿verdad?, que presenta Pablo, que así como en la batalla se protege de los dardos y se apagan al desviarlos, así también en la visión espiritual, en la imagen espiritual, esos dardos no llegan, primero que todo, y son apagados, ¿verdad? No nos inflaman, no nos queman, no nos destruyen, ¿verdad? Los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dicen los eruditos, si ustedes se fijan, no dice toma la espada, ya tienes el yelmo, toma la espada, porque aquí es una imagen para estar ya listo para enfrentar en todo momento la batalla. Dice, no, primero es el yelmo, porque si tomaras la espada tendrías las manos ocupadas, las dos, ¿verdad? En cambio, el escudo se sostiene con el brazo y tienes la mano libre. Entonces, con el escudo protegiéndote, tomas tu yelmo, te lo pones y entonces tomas la espada. Pero ya estás listo. O sea, sí, es una secuencia, ¿verdad? Y así lo va usando Pablo. Y dice también Matthew Henry que la espada de la que está haciendo mención aquí San Pablo no es la espada de combate, la espada larga,
sino que es la espada corta, la que se usaba en el cinto, que es la espada para la lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces esa espada se llama Macaria, Macaria se llama, sí, es la palabra griega para esa. Sí, ahora es nombre propio, Macario y Macaria son nombres propios, pero es la palabra para espada, ¿verdad? ¿Verdad? Diferente del nombre de la espada larga. Y sí, porque la lucha que tenemos contra el enemigo de nuestras almas es cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es defensiva. Dice, porque la espada larga es de ataque, pero la espada corta, ahí es donde Matthew Henry nos convence de que Pablo se está refiriendo a defensa, no a ataque, ¿verdad? Es defensa y estás en tu lugar y no te mueves de tu lugar, ¿verdad? Ahí donde Dios te puso, ¿sí? En cuanto a las armas, la espada corta tienes al adversario al mismo nivel que tú, pero en la espada larga era para los jinetes que venían o en carros o en caballos y estaban más lejos que tú y que ellos te podían alcanzar, entonces tú estabas en desventaja hacia ellos, entonces necesitabas la espada larga para poder atravesar o cortar a pesar de la altura que ellos tuvieran, y por eso era lo que cambiaban de armas según era el momento del ataque. De la batalla. Sí. En la época moderna, la espada corta se ha convertido ay, se me va ahorita la palabra, los muchachos me van a ayudar con eso, porque lo conocen, que ponen en el fusil. La bayoneta que ponen en el fusil al frente, en eso la espada corta se convirtió en la bayoneta, ¿verdad? Que se pone en el fusil y entonces es también en la batalla cuerpo a cuerpo, pero no nada más el fuego, sino también esa espada corta de la lucha directa, ¿verdad? Ahorita cuando digo de los muchachos. Sí. Aquí hay muchachos de todas las épocas, ¿verdad? De todas, pero siguen siendo muchachos. No importa que sean de ayer. Entonces ya vimos, ¿verdad? Cómo tenemos otros 3 elementos, ¿verdad? Que es el escudo, que es el yelmo y es la espada. Y dice que la espada, el yelmo, dice, es el yelmo de salvación. Y nosotros tenemos que ver que tanto la salvación como y la espada es la palabra de Dios. Eso no nos los proveemos nosotros mismos nunca, son regalos de Dios, ¿verdad? La salvación Dios nos las da y la palabra también Él nos las ha revelado, ¿verdad? Entonces son regalos de Dios que tenemos. Entonces la salvación, el yelmo, el estar en la cabeza, dicen los eruditos, la salvación protege nuestra cabeza, así como el yelmo protege la cabeza física, la salvación protege nuestra mente de las dudas, de las inquietudes, de que podamos sentirnos inseguros, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da fortaleza en nuestra mente, saber que somos salvos. Y la palabra, como dice aquí en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre el Espíritu va a estar listo para darnos la palabra en el momento oportuno, nos las va a recordar para que la empleemos, para que la usemos, para que nos sirva de soporte y de saber que Él está con nosotros. No nada más recordarla, sino en el momento oportuno, porque podemos saber toda la Biblia, pero en el momento de la necesidad no se nos aparece nada, pero Él nos da la palabra precisa en el momento preciso. Y eso es lo muy importante, ¿verdad? Para nuestra seguridad, para nuestra resistencia, para hacernos fuertes delante de ese día malo, como dice aquí, ¿verdad? En que necesitamos de toda la armadura de Dios. Sí. Nada más para un ejemplo del yelmo.
y proteger la mente de los ataques. Tenía una de mis amigas que ella está en contacto con área médica y yo tenía que ir a Saltillo a buscar un tratamiento que yo ya había buscado e investigado por internet. Y otra hermana me dijo, en Saltillo está esta persona, ve. Bueno, la que estaba en área médica me decía, no, ten cuidado, eso es a lo mejor fraude, a lo mejor de charlatanes. Y yo la oía y la escuchaba y decía, sí, es posible, siempre hay el riesgo. Pero yo sabía que yo tenía que ir. Y le dije, déjame ir para tomar la temperatura. Y me dice, ¿cómo la temperatura? Le dije, sí, yo quiero saber qué va a decir la persona y yo la voy a interrogar y voy a saber si es lo que estoy buscando o no. No, pero ¿para qué vas? Vas a perder tiempo. Y, ok, yo la escuché, pero yo seguí por donde yo tenía que ir. Y cuando llego, mi sorpresa es exactamente lo que yo estaba buscando, exactamente lo que yo había visto y que si no lo encontraba en Saltillo tenía que ir a Cuba. Entonces dije, bueno, si era lo que yo estaba buscando, si era lo que Dios me había dicho, tú vas, punto, tú vas. No preguntes cómo, por qué, cuándo, tú vas. Bueno, aquí estoy, Dios. Y entonces otra hermana decía, tengan cuidado cuando Dios te dice algo y por muy buenos hermanos en la fe que sean que te empiezan a meter dudas, tú obedece. Entonces, esa protección de la mente, ahorita me recuerda ese incidente que yo decía, ¿o será que yo soy bien terca? ¿O que soy bien dura? Pero la otra diciéndome, ten cuidado, Brenda, ten cuidado. Y yo, sí tengo cuidado, pero Dios me dijo, ve. Entonces lo demás puede oírlo, puede pasar, pero no fijo mi atención en eso. Sí, porque con muy buena intención muchas veces las barreras para seguir la dirección de Dios las encontramos dentro de nuestra misma comunidad, ¿verdad? Y entonces debemos de tener la posibilidad de discernir lo que es correcto. Y eso lo del Señor por medio del Espíritu, ¿verdad? Es como cuando Pablo iba a Jerusalén, le dice que el Espíritu le decía que fuera a Jerusalén. Y los hermanos de la iglesia le decían que no fuera, que había peligro. ¿Verdad? Pablo sabía que había peligro, pero él sabía que era Dios el que le estaba diciendo que fuera. Fuera, sí. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí todos los elementos de la armadura de Dios que son lo que nos dan la protección y al mismo tiempo nos hacen fuertes ante el ataque del enemigo, ¿verdad? Entonces ya vimos, ¿verdad?, que es el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz que calza en nuestros pies, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esa es toda la armadura de Dios. Y recuerden, es la armadura que Dios nos da. No es algo que nosotros nos proveemos, sino que es algo que Dios nos da para nuestra seguridad, para nuestra fortaleza, para nuestra defensa y para poder estar firmes, ¿verdad? Que es el propósito que tenemos aquí. Yo tengo una duda, hermana. Sí. Eso me lleva a meditar en qué tan equivocados podemos estar entonces nuevamente en esas prácticas pues más actuales, ¿verdad? De reprender al enemigo y de enviarlo a no sé cuál infierno, ¿verdad? Y cosas como esas. Si toda la armadura nos habla de algo defensivo, no de algo de ataque. Entonces, por ejemplo, Pedro también en el capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No nos habla de atacarlo, sino de tener cuidado. Y en el 9 dice: al cual resistid, firmes en la fe. No habla de atacarlo, de irnos contra él, sino resistirlo firmes en la fe. Y en el Evangelio, en la carta de Judas,
dice ahí Judas que ni aún el ángel Miguel Sí. se atrevió a proferir maldecir. maldición contra Satanás, ¿verdad? Sí. Sino que le dijo el Señor te reprenda. Entonces eso me lleva a pensar hasta dónde esas enseñanzas De la guerra espiritual. pues tienen, digo, no tienen bases escriturales, ¿verdad? No sé, a lo mejor hay otros versículos que pudieran tener base, ahorita no recuerdo. Sí, ¿no? Un detalle, ahí habla la condición del humano como humano, y cuando tenemos inseguridad y que nos sentimos débiles, lo primero que hacemos es atacar. No estamos para defendernos, es primero ataco para que no me ataquen. Entonces, ataco, está débil, yo ya me siento fuerte, ya me siento seguro, y entonces, y esa lógica que tenemos que está en la genética, porque si vemos en todas las épocas ha habido eso, no es ahorita actual, ha sido siempre ese mecanismo de defensa, porque no me siento seguro, ataco, porque tengo miedo, ataco, porque sé que no las tengo todas conmigo, ataco. Entonces es parte de la condición de humano, de en lugar de sentirme fuerte y afianzarme en los útiles que tengo alrededor de mí para resistir, no, mejor ataco para que esté débil y yo ya me siento fuerte, ya me siento seguro, ya no tengo miedo. Entonces, y usamos una actitud humana para decir, en la Biblia dice que hay que hacer. Pero sí, eso es una reacción muy humana, Muy ¿verdad? humana, sí. Pero ante el peligro. Pero en ninguna parte. En la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 10 dice, porque las armas, y ahí aparentemente está hablando de armas, ¿verdad? De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si leemos ese versículo nada más, podemos decir, ahí está, ahí dice, ¿verdad? Que sí tenemos armas para la destrucción de fortalezas. Y si lo vemos con Efesios 6, vamos a decir que ahí que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra fortalezas espirituales. Y si leemos nada más ese versículo, cuando lo sacamos de contexto, podemos decir que sí hay bases escriturales. Pero el siguiente versículo nos dice cuáles son esas fortalezas, que no es el enemigo, no es Satanás. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ahí está hablando de nuestros pensamientos, de nuestra altivez, de nuestras filosofías o filosofías que pueden en un momento dado dirigirnos. Dirigir nuestra vida. Sí, ahorita te doy la palabra. Quiero decir que esas reacciones que tenemos son instintivas. Eso que mencionaba Brenda, de que cuando tengo miedo ataco, es lo que hacen los animales. Cuando por ejemplo, un perro se siente amenazado, cuando tenemos miedo, vamos a tratar de atacar. Entonces el perro huele el miedo y te ataca, ¿verdad? Es instintivo. Entonces, tener cuidado, saber dominar el instinto y usar la razón. Para eso nos las dio el Señor. Por eso somos diferentes de los animales, ¿verdad? Porque el animal se mueve por instinto y nosotros tenemos instintos, somos ánimas también. De ahí viene el nombre de animal, nomás que tenemos la diferencia de que somos racionales, ¿verdad? Y la razón nos la dio el Señor precisamente para estar en comunión con Él, para poder hablar a nosotros, ¿verdad? Y entenderse con nosotros. Bien, Eli, por favor. Gracias. Hay algo muy importante que nos pasa a los humanos de manera natural, y más cuando tenemos a Jesucristo, de que viene algún mal pensamiento, alguna emoción negativa y estamos en la negación de aceptarlo. Que con Cristo o sin Cristo, esas cosas están en nosotros. Por ejemplo, la envidia. No, yo no la envidio. No, soy cristiano, Cristo está en mí. O sea, no, si lo aceptamos, hay sanidad más rápida. Por ejemplo, la tristeza, la depresión. No, Cristo ya me quitó todo, se llevó todo en la cruz y ahí clavé todo. Pero eres humano. Y hay situaciones en la vida que esas cosas vienen también a enseñarte algo bueno. Algo que te enseña que Dios, Jesucristo en ti, también te da poder para
enfrentar aquellas cosas, aquellas emociones, porque las emociones nos mueven a todos, al mundo entero, con o sin Cristo, nos mueven, aún con Cristo, pero eso viene a enseñarnos. Y algo muy importante que me parece a mí, que aquí al principio de Efesios, lo que decía el pastor, que el Señor ya nos ha bendecido, ¿qué dice? Con toda bendición espiritual. Eso es lo más poderoso que tiene el ser humano, su espíritu. Mucha gente cree que es la mente, pero Dios está dentro, en el espíritu de nosotros, y cuando da una indicación, la mente obedece. Entonces es importante ser esas nuevas criaturas en la práctica de ser una nueva criatura. Pero ¿cómo necesitamos estar empapados y con el conocimiento de la palabra y de sus promesas para poder andar en caminos nuevos y diferentes? Como dice Pablo, cambien sus pensamientos. Entonces, todas las tentaciones que vienen, dice Santiago, que no existen, vienen de nosotros mismos, pero nos negamos a aceptarlo porque Cristo está en mí. No, hay que aceptar lo que siento y entregárselo al Señor. Señor, siento esto, te lo entrego porque tú te encargas y me ayudas. O sea, aceptando hay una mejora. Sí, hay que reconocer siempre. Sí, Katy. Aquí está hablando acerca de los pensamientos, ¿verdad? O sea, los pensamientos, dice el apóstol Pablo, dice que debemos de tener dominio propio, ¿verdad? Ahí cuando nos estaba hablando acerca del bien de la salvación, precisamente es donde el enemigo donde ataca, ¿verdad? O sea, los pensamientos. Entonces, ahí es nada más, dice, dominio propio significa estar tranquilo, estar en paz, pensar en el bien, no pensar lo contrario. O sea, ahí se aquieta todo, el dominio propio es el bien, nada más. Muy bien, entonces ya tenemos toda la armadura y vamos a seguir con el versículo 18 en que nos va a dar un elemento más Pablo para esa fortaleza que necesitamos. Entonces Pablo nos dice, aparte de mantener esa armadura siempre puesta y lista para que te mantenga firme, tienes que orar en todo tiempo. Y aquí ya nos da la oración de que es todo tipo de oración. ¿Y cuándo? En todo tiempo. ¿Verdad? Ya es importante, ¿verdad? Para mantener esa firmeza y súplica en el Espíritu. O sea, tenemos que pedirle a Dios con convicción, eso es la súplica, ¿verdad? No es una oración superficial, sino con convicción, entregando todo el ser. Y también sigue diciendo, y velando en ello con toda perseverancia, y vuelve a decir súplica por todos los santos. O sea, la oración no se concreta a mí, a mis necesidades, sino que debe de ser más amplia hacia los demás, hacia los que me rodean, hacia las necesidades y situaciones de los demás. Estábamos comentando, no sé si con Brenda o con alguien más, no, fue con alguien más, de que los milagros se dan cuando nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos en los otros. Por ejemplo, estamos viendo que alguien necesita, yo tengo una necesidad muy urgente, por ejemplo en mi salud, pero estoy viendo a mi alrededor y estoy viendo una criaturita chiquita con un estado mucho peor que el mío. Entonces me olvido por los momentos de que yo necesito el favor de Dios y me siento tan conmovido por la situación de la criatura que me enfoco en aquello. Y lo curioso es que al enfocarme yo en aquello, el Señor hace el milagro en mí. ¿Verdad? Eso es, y digo que es muy común porque, por ejemplo, de esas curaciones
increíbles en Lourdes se dan precisamente cuando se dan los testimonios, cuando se olvidan de sí mismos y piden por otros. Se dan. Entonces, qué importante es eso, que nuestra oración sea más amplia que nada más estarle pide a Dios por mí, por lo personal, ¿verdad? Encerrada en mí misma. Entonces debe de ser más amplio, debe de abarcar un terreno más, vamos a decir, como es Dios, que se compadece de todos sus hijos, ¿verdad? Que amplio. De esa manera, de alguna manera nosotros estamos ayudando a Dios en su tarea, porque nos estamos ocupando, como Él se ocupa de nosotros, nosotros nos ocupamos de otros que quizá no puedan hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Entonces, importante orar en todo tiempo, ¿verdad? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque dirigidos por el Espíritu, ¿verdad? Porque dice Santiago que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros y pide como es necesario pedir. Entonces esa oración en el Espíritu, Señor, tú sabes qué necesito, ¿verdad? No a esto y esto y esto, no, tú sabes qué necesito, ¿verdad? En eso. Último comentario, espero. Hablando de esto que vine a buscar a Saltillo, yo hace 4 años, yo creo, yo ya había empezado a buscar sobre este tratamiento y yo ya había dicho, tengo que ir allá. Pero sé que tengo que ir, pero no sé cómo llegar y a qué y cuál es el contacto, la persona que tengo que buscar. Y mi marido se empezó a alocar y dijo, no, va a ser muy caro, hay que vender carro, hay que vender departamento, Le dije, eso tú no tocas porque es bendición de Dios. Eso que tenemos no tocas. Esto puedes vender, pero eso no tocas. Eso es último recurso. Y espérate, no empieces como hombre a hacer la planificación económica y organización económica. Le dije, momento. Y así quedó y luego dije, ay Brenda, eres un poco dejadita porque estás dándole largas a algo que tienes que apurarte. Y cuando llego ahora aquí, hay una hermana que ella fue la que, digamos, abrió la puerta para que la gente fuera de Coahuila pudiera tener acceso a este tipo de tratamientos, porque antes era nada más Saltillo o Coahuila que podían tener facilidad para esto. Todos los demás los rechazaban. Y esta hermana dijo, oye, ¿cómo que hacen eso? Cuando la gente de Saltillo va a Monterrey a curarse, en Monterrey no le dicen, no, es nada más para los de Monterrey o los de Nuevo León, vete allá a tu ciudad. Y entonces eso las hizo a estas personas reaccionar y entonces abrieron la puerta a todo mundo. Pero ya pasaron 2 años. Llego yo y ya había como una hermana que fue la que me llevó, ya había llevado en la semana, había llevado 4 personas más. Y entonces yo le decía a mamá, esto Dios lo empezó a trabajar desde hace 15 años. Cuando empezó el programa, porque la persona que es responsable, Dios la metió no porque ella tuviera algún familiar o estuviera involucrada personalmente, sino porque a ti te quiero ahí. Y ella lo primero que me dijo, la hermana le preguntó, ¿y cómo es que usted fue a caer en esto? Y ella dijo, por añadidura. Ahí dije yo, esto es de Dios. No tuvo que decir nada más la persona y esa palabra le dije, o es cristiana o Dios le ha hablado, porque alguien fuera de la iglesia no usa esa palabra. Por añadidura dije no. Y lo repitió 3 veces. Y dije, ok, ya entendí Dios, no estoy sorda. Porque Dios somos seres humanos de memoria muy corta. Y puede haber pasado el milagro, podemos haber visto la evidencia y 2 días más tarde empezamos a dudar o empezamos a renegar. Y entonces 3 veces en el mismo momento lo repitió. Y yo vi, si hubiera venido yo hace 4 años, no hubiera tenido acceso. Aún aquí, hubiera tenido que batallar y perder mucho tiempo y perder energía y cansancio y salud porque
quererle ganar a Dios. Entonces, el esperar a que Dios te diga, es tu hora, ven a tu cita ahora, el tiempo. Sí, por eso dice, ¿verdad? Orar en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Velando. O sea, tienes que dar un poco más de lo común. Por ejemplo, ¿qué quiere decir velar? Quiere decir, cuando se acabe el día, síguele, ¿verdad? Que si despiertas, que si en tus mentes media dormida o dormida, tú sigue buscando esa comunión con Dios, ¿verdad? Velando. ¿Sería como estar alerta? Sí, estar alerta siempre, en todo momento, ¿verdad? Con esa comunión con Dios, ¿verdad? Velando en todo tiempo, ¿verdad? Y dice, y con perseverancia, o sea, no te canses de hacerlo. Y sigue diciendo, por todos los santos, y no nada más por todos los santos, o sea, todos los fieles, sino también por mí. Y fíjense que Pablo, siendo alguien que estaba tan cerca de Dios y que estaba tan impregnado de las cosas de Dios y que podíamos decir que conocía todos los misterios de Dios, ¿verdad? Pide la oración por él. ¿Y para qué? ¿Para su bienestar? No, para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con valentía, ¿verdad? El misterio del Evangelio, o sea, ese Evangelio que es para todo mundo, que es para los gentiles, que era lo que estaba escondido en el tiempo antiguo, que era nada más para los judíos, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el misterio, ¿verdad? Del Evangelio, o sea, que todos los gentiles pueda yo comunicarles el Evangelio. Y luego dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y aquí nosotros vemos una incongruencia, porque Pablo es embajador. ¿Y es embajador de quién? Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y qué tiene un embajador? Toda la libertad para hablar en nombre de la autoridad que está detrás de él. Sin embargo, que tiene toda la libertad, está en cadenas. Ahí está la incongruencia. Pero ¿cómo Dios hace posible que en cualquier situación le seamos útiles? No importa en qué situación estemos, no tenemos pretexto para decirle al Señor, no puedo, ¿verdad? Y aquí vemos eso. Él, embajador con toda la libertad de la autoridad más poderosa que existe, y sin embargo lo hace estando en cadenas, ¿verdad? Y él pide por él para que a pesar de esa situación, ¿verdad? Él siga hablando con valentía, así como debe hablar para dar a conocer la verdad de Jesucristo.